no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Nazco en una familia cristiana, vamos, de tradición católica practicante. Soy el segundo de 3 hermanos, familia acomodada, mis padres con estudios, trabajos, buenos trabajos, mi madre catedrática de universidad, mi padre director financiero de una empresa multinacional española, y entonces una vida cómoda. Desde joven pues he tenido todo tipo de facilidades que me han pedido acceder, me han dado acceso a muchas cosas, a colegio privado, universidad privada, viajes, todo lo que necesitaba en cuanto a nivel material. Y a nivel espiritual, pues mis padres me han transmitido la fe. Y dentro de mi infancia, pues no he tenido casi ningún problema. Tuve un pequeño problema con la lectoescritura, que pueden tenerlo mucha gente, pero con todo lo demás, nada, ningún problema de ningún tipo. Bueno, las cosas normales, que se mueran los abuelos y eso, pero nunca he tenido ningún problema. Todo era tan fácil en mi vida que bueno, no tuve ni que buscar a mi mujer. Me la presentaron unos amigos por la noche y nada, al poco de tiempo de conocernos empezamos a salir y hasta ahora nos comprometimos. Y luego ya empezaron los problemas antes de casarme, no por mi mujer evidentemente, sino porque en la fiesta de despedida de soltero pues me pusieron delante de una vaquilla para torearla y me pegó una cornada a la vaquilla en el cuello y bueno, entonces ahí tuve como mi primer acercamiento a la muerte y donde tuve la primera lección de mi vida, ¿no? Que era pensar cómo quería morir. Porque hubo un momento en el que cuando me pegó la cornada la vaquilla salió un chorro de sangre, bueno, fue un susto importante, fuimos a un centro de salud, no veían la profundidad de la cornada, me mandaron a un hospital, me dijeron que fuésemos muy rápido porque podía haber rozado la carótida, que estaba en la zona carotidia. Entonces dije, madre mía, soy el tío más tonto del mundo porque voy a morir antes de casarme, dejar viuda a mi mujer antes de casarme. Y entonces en ese momento pensé, ¿cómo quiero morir? O sea, estoy a punto de morir y es una de las cosas que siempre me he cuestionado porque cuando era pequeño vi morir a mi abuela en un proceso de cáncer y ella murió dando gracias a Dios. Entonces dije, ¿yo cómo quiero morir? Pues siendo agradecido, siendo un resentido con la vida, maldiciendo mi mala suerte, entre comillas, ¿no? Entonces ahí aprendí esa lección. Y luego ya, bueno, pues nos casamos, eso quedó una anécdota, nos casamos, todo fue muy bien, tuvimos una hija al año de casarnos más o menos y 2 meses después de tener esta hija me diagnostican un cáncer. Venía teniendo una serie de síntomas previos, pero me diagnostican un cáncer, un linfoma angioinmunoblástico de células T, que es un linfoma bastante fastidiado, no Hodgkins, y que es con muy mal pronóstico. Vamos, de hecho, me terminaron desahuciando durante el tiempo de la hospitalización cuando me lo diagnosticaron. Estuve 1 mes ingresado y llegó un día, ingresé un 5 de diciembre, estuve hospitalizado hasta el 31 de diciembre, pero el día 22 de diciembre me dicen, bueno, se lo dicen a mi madre, despedíos de él porque ya de esta noche no pasa. Entonces, pues imagínate, es una situación tremenda, ¿no? la que tienes que afrontar ahí. Yo estaba fatal, llevaba desde los 5 o 7 días del ingreso ya sin comer, sin beber, con calmantes, con nutrición parenteral, me hicieron todo tipo de biopsias de cuello, de abdomen, una laparotomía, de todo, ¿no? Y al final ahí pues bueno, tuve un sufrimiento físico enorme y llegué hasta el punto en el que estaba tumbado en la cama sin poder moverme, con morfina, que me tenían que coger la mano, me movían así, me lavaban en la cama, yo casi ya ni hablaba, estaba amarillo, mis padres decían, bueno, mi mujer, ¿no? Que estaba amarillo ya con cara de cadáver, bueno, amarillo verdoso, fatal. Y bueno, fue un proceso, ese mes que estuve en el hospital, la verdad es que tuvimos muchísimas cosas a nivel médico que
pues que te hacen sufrir, ¿no? Porque tuvimos que decidir una serie de cosas, pues que me abriesen entero la tripa, que quedarme en el hospital o irme a otro, confiar en los médicos con los que estaba o no. Y bueno, y a nivel espiritual, pues bueno, la experiencia de que te digan que tienes un linfoma con 28 años, una hija de 2 meses, todo es pues durísimo, ¿no? Y cuando te dicen, bueno, sí, bueno, vamos a pensar que te puedes curar, pero la verdad es que las expectativas eran nefastas, era que me moría. Y bueno, ahí fue un choque personal, o sea, un choque muy fuerte a nivel mental, a nivel espiritual también, porque al final dices, madre mía, Dios mío, ¿qué es lo que quieres de mí? Digo, o sea, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿No? Interpelas al Señor y dices, Dios mío, ¿esto por qué me tiene que tocar a mí? Si mi vida es fácil, es cómoda, yo no estoy preparado para esto. La verdad es que eso me duró poco tiempo, ese tipo de, o sea, esa actitud, ¿no? De preguntarle, y, bueno, un poco recriminarle, tampoco es que me enfadase con Dios, pero sí de decir, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué me tiene que tocar? Luego ya pasé a otra fase, ¿no? De decir, oye, pues mira, Señor, lo que tú quieras, yo me pongo a rezar, rezaba el rosario ahí en familia, rezábamos bastante y nada, el tema es que el Señor me dio una paz brutal, ¿no? Enorme, de poder vivirlo con tranquilidad, con mucho sufrimiento físico, con mucha, no angustia, sin ningún tipo de angustia, pero sí con sufrimiento. Claro, y luego ver que tienes una hija de 2 meses que se puede quedar huérfana al poco, pues sí, la verdad es que es un momento bastante duro. Y llegando al momento en el que le dicen a mi madre, ¿no? de esta noche no pasa, era un 22 de diciembre. Pues bueno, mi madre entró en shock y la pobre, esa noche no me morí, voy a hacer spoiler, no me morí esa noche, no me morí a la siguiente, 23, y llega el 24 de diciembre y mi mujer pues estaba todo el rato, la pobre, sufriendo un montón, porque estaba conmigo en el hospital, dejaba a la niña recién nacida con sus hermanas, yendo y viniendo de la casa al hospital, casi sin atender a su hija, a nuestra hija. La situación pues para ella también era pues muy dura. Entonces el día 24 de diciembre por la mañana está conmigo, a la hora de comer se vuelve a casa para estar con la niña, y cuando yo ya llevaba más de una semana sin hablar, me decía alguna palabra simplemente para que no me tocasen, porque me dolía todo muchísimo, no podía, me molestaba todo. Y cuando vuelve, el día 24 por la tarde, de repente me encuentra sentado en la cama, hablando normal y como si no me hubiese pasado nada, ¿no? Pues fue tremendo la reacción, ¿no? De decir, madre mía, dice, está vivo, que se estaba muriendo, tenía que haberse muerto hace 2 días, está ahora parece que ha revivido. Y fue, bueno, el médico no se lo esperaba, empezó, ay, que va a vivir, que puede vivir, dadle de comer lo que quiera. Y entonces, bueno, yo ahí, sin hacer propaganda de ninguna marca, pero pedí una hamburguesa, fue lo primero que se me ocurrió, digo, me apetece una hamburguesa. Y bueno, pasados unos días ya asumes que, oye, que la curación ha sido espectacular, que de repente solamente me habían dado un ciclo de quimioterapia genérico, no específico para mi tipo de linfoma, pues uno de amplio espectro, o sea, que es bastante agresivo, pero el tema es que solamente había tenido ese tratamiento. Después de esa noche de Nochebuena, a los días me hacen un escáner y se ve que ha desaparecido el linfoma del todo. Entonces es, pues bueno, para mí un milagro. Bueno, uno de los milagros que he tenido en toda mi vida, ¿no? Porque he tenido, la verdad es que, muchos milagros físicos y espirituales. Entonces, bueno, ya después de eso, pues ese fue el milagro físico, pero el milagro espiritual tuve varios, que los cuento en el libro, ¿no? Donde narro toda la experiencia y todo cómo Dios ha actuado en mi vida y cómo lo he vivido y cómo me ha ayudado. Y pues uno de los milagros que hizo fue el Señor en mí, es cambiarme el corazón de ser una persona súper fría, que no me inmutaba con el sufrimiento ajeno para nada. Yo veía a un pobre, veía a alguien sufriendo, podía verle a alguien que tenía la cabeza abierta y ni me inmutaba. Y en cambio empecé a
compadecerme con la gente, a sufrir con ellos, a padecer con la gente, ¿no? Y yo enseguida decía, digo, madre mía, digo, pero ¿por qué sufro ahora viendo a una persona que lo está pasando mal? Pues ese fue para mí uno de los milagros que hubo. Mi mujer dice que hubo otro milagro, que el otro milagro fue que de estar, porque estaba trabajando en Arthur Andersen, en una empresa muy buena, con muy buena proyección profesional, pues enfocado a ganar dinero, a tener éxito, a lo que es una carrera profesional exitosa, pues pasé de poner un poco mi corazón en eso a reorientar todas mis prioridades y decir, bueno, pues a partir de ahora mi primera prioridad tiene que ser Dios y la familia. Entonces acepté, bueno, que mi mujer me venía insistiendo porque venía trabajando muchísimo durante el año previo, acepté presentarme en unas oposiciones para trabajar para una empresa del Estado, ganando muchísimo menos y bueno, el cambio de decir, oye, pues el dinero no es la prioridad, sino mi familia, pues ese es otro milagro que hubo, ¿no? Y ahí también aprendí otra cosa, que es empecé a saber lo que era ofrecer el sufrimiento por los demás. O sea, me leí la carta apostólica de San Juan Pablo II sobre el sufrimiento y aprendí al valor que tiene el sufrimiento en carne propia, que si es ofrecido por los demás, pues tiene un valor salvador para los demás, ¿no? Y bueno, esos fueron los milagros que hay más espirituales que tuve dentro de este proceso. Y luego ya, pues después de eso tuve, bueno, quimioterapia, me dijeron, aunque haya desaparecido el cáncer, te vamos a dar quimioterapia como si fuese el antibiótico que te dicen 7 días durante, bueno, pues ya está, la quimioterapia, pues me dieron todos los ciclos, 8 ciclos más de quimioterapia, durante 4 meses o así, y que es durísimo, no se lo deseo a nadie, pero bueno, es duro. Nada, pasé por ahí, pero todo bien, ya, claro, afrontándolo, sabiendo que estás curado, que no tienes el cáncer, entonces no tiene nada que ver. Y la vida me fue ahí, pues empecé en mi nuevo trabajo y la vida me fue otra vez bien, todo bien, pues me iba bien el trabajo, me iba bien con la familia, con todo más o menos bien. Luego encima tuve otro milagro físico, que es, tuvimos 4 hijos más, que después de las quimios me dijeron que era muy probable que no tuviese más hijos, que conocían algún caso que después de 10 años había conseguido tener un hijo, ¿no? Bueno, pues al año y poco mi mujer se quedó embarazada de nuestro segundo hijo y tuvimos un aborto luego también entre medias de unos de los hijos y bueno, tenemos 4 hijos más, en total tenemos 5. Eso fue otro milagro físico. Y toda la vida pues empezaba a ir todo otra vez bien, bien, bien. Y 13 años después me sale un bulto en la ingle, me tocaba revisión del médico, el médico entra en pánico porque sabía lo que era y me hospitaliza otra vez y me hacen un montón de pruebas y vuelve a aparecer el linfoma. Un linfoma que el pronóstico es que la media de la gente se muere en 3 años, entonces, o sea, que la gente se muere con este linfoma. Claro, cuando te dicen otra vez que tienes el mismo linfoma y sabes que la gente se muere, dices, madre mía, digo, voy a dejar viuda a mi mujer, pero ahora con 5 hijos. Esto, digo, Señor, por favor, o sea, ¿cómo me haces esto? Claro, la sensación fue pero por favor, es que con el primer linfoma, cuando me dicen que tengo el linfoma, yo tenía una proyección de vida, un castillo de naipes, voy a ser exitoso en el trabajo, voy a ganar mucho dinero, voy a tener X hijos, voy a ser, y todo eso se derrumba, ¿no? Pero con este segundo linfoma ya no tienes esa proyección, yo aprendí a no proyectarme tanto, pues a vivir un poco más en las manos del Señor, es decir, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, poniéndome mis metas y queriendo mejorar siempre las cosas y todo, pero en este segundo linfoma, claro, te lo dicen y ya la sensación es como de aplastamiento de la situación en la que estás y dices, madre mía, 5 hijos que se van a quedar huérfanos, mi mujer viuda, en fin, te inunda una sensación de tristeza sobre todo, ¿no? por la posible separación que va a suponer el
pues una posible muerte, ¿no? Entonces, en este segundo linfoma, la situación, bueno, es totalmente distinta en ese sentido, pero también el tratamiento y todo, me dan 3 ciclos de quimio, el linfoma desaparece menos un ganglio infectado que queda en el cuello, me dicen no pasa nada, te hacemos un autotrasplante, luego te damos radio y con eso ya está, ya te quedas como nuevo. Yo, fenomenal, va. Me dieron la quimio, me desapareció todo. Cuando me hacen el autotrasplante, pues sale todo mal. Me matan la médula, ¿no? Me hacen el autotrasplante, la médula no engancha, la nueva médula no engancha, esto no funciona, bueno, tengo un ataque profiláctico en el hospital, casi me muero ahí asfixiado. El linfoma, pasados 100 días del trasplante, el linfoma vuelve a aparecer y van y me dicen los médicos, Sergio, dice, esto es lo peor que podía pasarte, no tienes médula, o sea, no está funcionando tu médula, te ha vuelto a aparecer el linfoma mucho más que antes, es un linfoma muy agresivo, que hay gente que se muere al poco tiempo de tenerlo, y no tenemos medicamentos para darte. Dice, ya no hay nada que hacer contigo, solamente te podemos dar soporte vital, que es transfusiones de sangre y de plaquetas. Yo consumía a la semana 4 bolsas de sangre a la semana y 2 de plaquetas. Y cada vez que volvía a ponerme, me hacían 2 transfusiones semanales y de una a otra ya había consumido todo. Estaba en niveles bajísimos de hemoglobina, llegué a estar en 5,7 de hemoglobina, que es bajísimo, que me llegaron hasta llamar una vez del hospital diciéndome, Sergio, ¿no te has desmayado? Dice, porque no tienes hemoglobina, estás fatal, no sé qué. Y digo, no, bueno, ya decía yo que estaba un poquito cansado, notaba yo que mi cuerpo no reaccionaba bien. Y bueno, pues la situación, claro, llega a un punto en el que te dicen eso y dices, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y me dicen, pues mira, lo que puedes hacer es buscarte un ensayo clínico, un ensayo experimental. Dice, en algún otro hospital, nosotros aquí ya no tenemos nada, estaba en un hospital especializado de cáncer y no tenían nada, y me dicen que me busque la vida en otro hospital y me dicen, pero date prisa en buscarlo. Y digo, ¿cómo que me dé prisa? Dice, sí, es que no te queda mucho tiempo. Y es que no me queda mucho tiempo, y me dice, y digo, ¿pero eso qué significa? Digo, ¿pero cuánto tiempo estamos hablando? Dice, te quedan 6 meses de vida. Dice, y aunque vayas a un ensayo experimental, ten en cuenta que te quedan 6 meses de vida. Eso es resumido, ¿no? Cómo evoluciona el tema. Claro, en ese momento, bueno, es lo más duro que me han dicho en la vida, porque claro, piensas en tu mujer, en tus 5 hijos, yo pensaba en todos, y decía, digo, por Dios, digo, es que no voy a ver a crecer a mis hijos. Mi hijo pequeño tiene 4 años, la mayor tiene 11, digo, entre medias, pues todos los demás. Digo, no los voy a ver crecer. Bueno, se te hace durísimo pensar eso, claro, en ese momento, bueno, me quedé congelado, salimos de la sala del médico, mi mujer y yo, en silencio, caminamos un poco, nos abrazamos, nos dijimos que nos queríamos, lloramos y justo, bueno, tenía transfusión de sangre, o sea que no me podía ir muy lejos, tampoco tenía ni fuerzas para caminar, llevaba ya tiempo que no podía casi ni caminar, yo llegué a estar muy, muy débil, que no me podía casi ni mantener de pie, me movía de la cama, para ir de la cama al servicio, me ponía de pie y antes de llegar a los pies de la cama me tenía que volver a sentar porque no aguantaba. O sea, la situación física era pues muy grave, ¿no? Y en esas circunstancias, bueno, pues me dicen, te quedan 6 meses. Y digo, bueno, son 180 días, digo, voy a disfrutar los días que me quedan. Digo, no, o sea, sin hacer locuras, sin ponerme en riesgo, no vamos a acelerarlo, pero no voy a dejar de disfrutar con mis hijos. Me voy a bañar en la piscina, aunque no tenga defensas, me voy a bañar en la piscina. Digo, porque si ese es mi último verano con mis hijos, digo, quiero disfrutarlo. Si quería disfrutar cada segundo que tenía en la vida, digo, quería disfrutarlo. Aprendí que solamente tenemos el aquí y el ahora, que solamente podemos disfrutar de lo que tenemos en este momento, que mañana no sabemos si vendrá, no sabemos si mañana nos vamos a levantar. Y bueno, todo esto lo cuento con más detalle, ¿no?, en el libro que he escrito, pero
pero que aprendí esa lección que bueno, me parece fundamental, porque al final muchas veces no dejamos de disfrutar de lo que tenemos ahora mismo por una proyección futura de es que me puede pasar esto, no me puede pasar, a ver si ocurre, a ver si... Entonces, pues bueno, es fundamental el saber disfrutar cada segundo, cada cosa que tenemos, y yo ahí lo aprendí que eso es muy importante. Cuando me dicen que me ha vuelto a aparecer el linfoma por segunda vez, sabiendo el pronóstico que tiene este linfoma, que la gente se muere, pues yo la verdad, claro, digo, Dios mío, digo, o sea, a ver, lo mío había vivido un milagro, yo pensé, otro milagro, no creo que lo vaya a vivir, digo, es imposible que alguien tenga 2 milagros seguidos, digo, bueno, imposible no, pero es muy poco probable que Dios se fije 2 veces en mí para hacer 2 milagros grandes. Y no entré en una rebeldía contra Dios, de decir, ay Dios, qué malo eres, porque pensaba, joder, Dios me ha regalado 13 años, digo, 13 años maravillosos, solamente podía darle gracias en ese sentido. Y no entré en esa rebeldía que pueda haber, que te puede entrar por decir, Dios es malo, me ha mandado un linfoma, pero sí que entré como en un estado de, no de pánico, pero sí de decir, de miedo a renegar de Dios. Entonces, ese miedo que tenía yo a decir, yo pensaba que me iba a morir, que que me moriría pronto, y me daba miedo que llegado ese momento de morirme, renegase de Dios y que viniese, o sea, el demonio existe y que el demonio lo que quiere es llevarnos al infierno y robar el alma al infierno. Y yo decía, digo, por favor, digo, Dios mío, no permitas que yo caiga en las garras del demonio, ¿no? que pueda renegar de ti. Entonces ahí me dio como miedo a decir, voy a ser capaz o no de negar el amor de Dios. Entonces, en ese momento, cuando me dijeron que tenía el linfoma otra vez, me fui a buscar a un sacerdote que conocemos, vamos, a un amigo, y le dije, bueno, y además es que en ese momento, entre lágrimas, porque no me podía contener, le dije, por favor, necesito oír de parte de un sacerdote, no me vale cualquier persona, de un sacerdote que Dios me ama. Digo, necesito saber que, o sea, no saberlo porque ya lo sé, pero necesito oírlo, ¿no? Es como cuando un hijo necesita que su padre o su madre le diga, ay, te quiero, y le da un abrazo. Pues esto es igual. Yo me fui a un sacerdote, a la iglesia, y le dije, por favor, dime que Dios me quiere. Digo, es que no quiero dudar del amor de Dios, ¿no? Es lo que más miedo me daba. Tenía 2 miedos en realidad. Uno era el de dudar del amor de Dios y el otro miedo era el sufrimiento físico tan grande, porque como había tenido en el primer linfoma un sufrimiento físico muy grande, volver a pasar otra vez por ese sufrimiento físico, pues me daba miedo. Digo, no por el hecho de morirme, que morirme en sí no me da miedo, me da más, no me apetece volver a pasar por el sufrimiento físico, es que es muy duro, o sea, muy duro. Cuando has pasado por una cosa tan extrema, pues dices, madre mía, no quiero volver a pasarlo. Y eso era lo que tenía así miedo. Y gracias a Dios, bueno, pues no tuve miedo, no tuve rebeldía contra Dios, estuve con muchísima paz, había mucha gente, enseguida, pues bueno, la gente empezó a rezar por mí, empezaron a rezar por mí gente de todos sitios, de todo tipo de órdenes religiosas. Me llegaban mensajes hasta de una orden religiosa de Corea del Sur, que habían rezado por mí, de África, de América, de muchísimos sitios, ¿no? Y todo eso ahí, pues experimenté pues lo que es la comunión de los santos dentro de la Iglesia, que es cuando alguien reza por ti, que intercede por ti, y Dios te sostiene. Al final yo estaba sostenido por la oración de tanta gente que estaba rezando. Y pues gracias a Dios no llegué a dudar del amor de Dios, gracias a Dios no tuve esa rebeldía que muchas veces se puede tener, ¿no? De renegar de Dios, que cuánta gente hay que se aleja de Dios por una enfermedad o por algo. Y la verdad es que en ese sentido, pues nada, yo me considero un mimado del Señor, porque me ha mimado en ese sentido de no caer en determinadas cosas, me ha protegido siempre mucho. No de la enfermedad me ha hecho pasar por ella, pero al final es una prueba que el Señor, pues para algo quería que estuviese ahí, y que yo digo que esa prueba luego es para experimentar el amor de Dios, porque al
Al final, en el sufrimiento es donde ves el amor de Dios, es donde más ves el amor de Dios. Y es donde yo por lo menos lo cuento y le digo que si no hubiese tenido esa cruz, a lo mejor no me habría acordado de Dios. Si me hubiese ido la vida como yo la tenía planificada con 28 años, pues Dios no, a lo mejor habría salido de mis esquemas, de ese castillo de naipes que tenía montado, se habría ido, no habría tenido cabida y no me levantaría por las mañanas acordándome de Dios, rezándole, diciendo pues cuida a mis hijos cuando yo no esté, cuida de mi mujer, atiende todas estas necesidades y demás. Entonces para mí ha sido pues bueno, toda la enfermedad una vivencia de Dios, una experiencia de cercanía del Señor, también de su amor, porque ha habido muchas cosas concretas que me han ido ocurriendo a lo largo de toda la enfermedad. Pues cuando me dieron la quimioterapia, luego el autotrasplante, ahí hubo un momento que, por ejemplo, estábamos fatal, justo casi me muero en mitad del autotrasplante. Era como, Dios mío, digo, no, o sea, mándanos algo bueno, digo, que no podemos más, que estamos en el hospital, en aislamiento, ya ten caridad de nosotros, ¿no? Y en ese momento justo apareció un sacerdote amigo nuestro que ni él mismo sabía que estaba yo en el hospital, que resulta que su parroquia pertenecía ahí y fue a llevarme la comunión. Y bueno, fue para nosotros como un bálsamo, ¿no? en mitad de ese desierto que estábamos pasando, y es pues una muestra más del amor de Dios en todo el proceso. Y el proceso continuó con que me dicen que me busque la vida, que me vaya a otro hospital, que me busque un ensayo clínico, que me dan 6 meses de vida y que me muero. Entonces yo 180 días, digo, creo que no llego ni a Navidades. O sea que el proceso era como muy rápido todo, ¿no? Conseguimos ir a otro hospital, bueno, fuimos a varios buscando, casi era como llamar a las puertas, oye, por favor, ¿tienes algo para mí que necesito un ensayo clínico? Pues a través de conocidos conseguimos ir a un hospital que tenía un ensayo clínico que podía servirme, y antes de hacer las pruebas para ver si podía acceder al ensayo clínico, pues unos amigos me dicen, oye, que nos vamos a ir a Lourdes, donde se apareció la Virgen ahí en Francia hace un siglo y pico, y dice, pues vamos a ir a Lourdes de viaje, de peregrinación, ¿por qué no te vienes? Y yo, bueno, pero en un principio no quería ir porque eran gente que iba sin hijos, yo no me quería separar de mis hijos, porque digo, me quedan 180 días, no me voy a ir 5 días, bueno, 3 días sin mis hijos, yo quiero disfrutar, tráetelos, no sé qué, no pasa nada, venidos todos. Entonces fuimos para allá, fuimos con un sacerdote amigo mío, que le nombro mucho en el libro, que es al que llamé cuando me dijeron que me quedaban 6 meses, también tuve la necesidad de decir, oye, quería una palabra de parte del Señor, ¿no? De parte de Dios, a través de un sacerdote, no me servía cualquier persona. Pues nos vamos con este sacerdote y con estos amigos, nos vamos a Lourdes. Este sacerdote me dice, Sergio, no seas tonto, que el Señor tiene, la Virgen tiene esperando para ti un ensayo clínico en Lourdes. Y yo, lo que tú digas, digo, sí, lo que tú quieras, no tendrá lo que quiera. Digo, bueno, yo voy a ir allí, voy a rezar, voy a pedir que si quiere interceder para que me cure, bien, pero lo que más me interesa es tener una muerte santa, ¿no? Morir santamente, sin alejarme de Dios, sin renegar, dando un buen testimonio cristiano a mis hijos de esperanza, de decir, está el cielo, estamos hechos para el cielo, y eso es lo que nos da la esperanza de poder seguir adelante todos los días. Y entonces, bueno, pues fuimos allí a Lourdes, volvimos. Cuando volvimos, a los días me hacen las pruebas médicas para ver si podía acceder al ensayo clínico. En la consulta me dice el médico que no puedo acceder, que los niveles de hemoglobina, linfocitos, todo que estaba bajo, que no podía entrar en el ensayo clínico, porque si entras con esas condiciones te mueres en el proceso, por la medicación tan fuerte que es. Pero también me dijo, pero es que tampoco tienes volumen de enfermedad. Entonces, claro, nosotros estábamos, mi mujer y yo, ahí en la consulta. ¿Cómo dices? ¿Que no tengo volumen de enfermedad? Sí, no hay volumen de enfermedad. Tiene que haber una enfermedad mínima para ver la evolución que funciona en el ensayo clínico o no. Pero claro, si no hay enfermedad suficiente, pues no saben si va a ser efecto de la medicación o no.
pero es que había desaparecido el linfoma. Había vuelto a desaparecer otra vez de golpe el linfoma sin más tratamiento. Y bueno, pues ese es otro milagro físico en mi vida, ¿no? Después de no morir de una cornada, después de un primer linfoma desahuciado para morirme en unas horas, después de, pues me viene otro milagro de físico, de decir, madre mía, me tengo que morir en unos meses y desaparece el linfoma y parece que no me muero, que al final no me he muerto. Han pasado ya 6 años desde entonces y vuelve a desaparecer. Entonces, bueno, pues otra vez es como, Dios mío, esto es, me abruma, ¿no? Que el Señor se fije tanto en hacer unos milagros tan espectaculares en tan poco tiempo en una persona, vamos, en mí, claro. Y bueno, después de eso, el proceso de salud, ya me sometí a un trasplante de médula de mi hermano, que también tuve luego muchas complicaciones porque hubo rechazos, bueno, no rechazo completo, pero sí rechazos parciales, que tuve ahí pues una serie de internamientos también, lo pasé físicamente fatal, que el que haya pasado por un trasplante de médula sabe lo que es. No es una operación, pero sí que físicamente, como te matan la médula, luego te la ponen otra vez, que tiene que anidar las células madre, se tiene que regenerar. Mientras tanto, pues bueno, estás aislado y a mí todo el tracto intestinal por dentro se deshacía, bueno, estaba con muchísimos dolores. Pero bueno, otra vez ahí el Señor pues sale victorioso de todo, ¿no? Y te da fuerzas, a mí me dio fuerzas, me dio ánimos, la gente, había muchísima, todavía más gente rezando por mí. La situación fue, bueno, pues luego evolucionó bien y físicamente hasta ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy bien. Pero ahí luego también tuve otra serie de milagros, ¿no? Espirituales, ya que para mí es lo más importante, ¿no? Es cuándo me voy a morir, si me voy a morir con 40 y tantos, con 50, o si me tenía que haber muerto con 28, ¿no? Eso no es lo importante es, bueno, pues para mí cómo es mi vida, cómo evoluciona y cuál es mi relación con el Señor al final, porque yo quiero ir al cielo, estamos hechos para eso, y ahí se produjeron más milagros físicos, más milagros espirituales. Pues aprendí a vivir agradecido. Para mí es una de las cosas más importantes de las que bueno, he experimentado. Yo todos los días por la mañana me levanto, abro los ojos y digo, gracias Dios mío, porque me has regalado otro día más. Digo, me tenía que haber muerto ahora hace ya 19 años del primer linfoma. Digo, me tenía que haber muerto hace 19 años y todavía sigo vivo. Digo, gracias por cada cosa que me das. Es como, gracias por cada uno de los hijos de forma individualizada. Gracias no por los 5 hijos, gracias por el primero, por el segundo, por el tercero. Gracias por mi mujer, gracias por el trabajo que me has regalado. Gracias. Entonces es vivir en un agradecimiento constante. Esto no quita para que yo tenga mi mal genio, que me enfade con mis hijos cuando no hacen lo que yo quiero, para que cuando no me salen las cosas también me enfade. O sea, yo no soy ningún santo, pero sí que vivo en un estado de agradecimiento constante. O sea, yo intento hacer las cosas mejor, me esfuerzo, pero siempre digo, oye, mira, Señor, que sale, fenomenal, que no sale, pues será o que tú no quieres que salga. Y la verdad es que vivo en ese sentido tranquilo también, porque como vivo confiado en que Dios va a hacer las cosas, agradecido por todo lo que hace, porque lo he comprobado que hace muchísimos milagros, digo, pues la tranquilidad con la que vivo pues es increíble. Luego, otro milagro también es la unión que se ha dado en mi familia y cómo hemos crecido en la fe dentro de mi familia con todo esto. Pues mis hijos han tenido que afrontar una muerte inminente de su padre, me han visto enfermísimo, sin poder moverme del sillón durante días, casi sin comer, porque comía un tenedor, un bocadito, y ellos han sufrido infinito. De hecho, por ejemplo, una de mis hijas, que para mí ha sido de las cosas más dolorosas que me han pasado, se sentó encima de mí cuando ya me habían dicho lo de que me quedaban 6 meses, y yo no podía ni moverme del sofá, y se sentó encima de mí llorando y me decía, papá, es que no quiero que te mueras. Y claro, yo como padre digo, no le podía mentir, pero
tampoco le podía quitar tener esperanza. Entonces le dije, digo, mira hija, hoy estoy aquí vivo, vamos a disfrutar del día de hoy, digo, y mañana Dios dirá, o sea, Dios dirá, no sabemos lo que va a pasar mañana, pues vamos a disfrutar de ahora, de este momento que tenemos, nos damos un abrazo, disfrutamos y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues a mis hijos esto les ha curtido, les ha robustecido la fe, les ha hecho crecer en la fe en ese sentido. Podrían haber salido corriendo, podrían haber renegado, han tenido sus momentos de duda, porque una de ellas, la mayor, por ejemplo, decía, es que yo rezo muchísimo y Dios no me escucha. Y yo decía, digo, bueno, hija, es que no sabemos lo que Dios tiene para nosotros, no sabemos lo que Dios quiere. Pues, de hecho, tuvimos una experiencia con el segundo hijo, fuimos a rezar a una tumba, a pedir una intercesión, y fuimos en comunidad, con mi comunidad con la que camino en la fe, y ahí, bueno, pues cantamos el credo, rezamos un misterio del rosario, todos estábamos 20 y tantas personas llorando, todos, y cuando salimos de allí, coge mi hijo y se le acerca a mi mujer y le dice, mamá, no te preocupes, que Dios no nos va a dar nada que no sea bueno para nosotros. O sea, pues bueno, eso solamente puede venir del Espíritu Santo. Luego mi hijo no se acordaba de habernoslo dicho, pero nos lo dijo. O sea, es una cosa que al final son sellos que te quedan en el corazón de pues que Dios te habla a través de las personas, a través de hechos concretos. Y el Señor ahí nos habló, nos dijo, no tengas miedo, no te preocupes, que no te voy a dar nada que no sea bueno para ti, incluso aunque me muriese. Digo yo, porque todo el proceso, y esto me lo han preguntado personas, todo este proceso, dice, ¿y si no te hubieses curado? Digo, pues bendito sea Dios. Digo, pues he tenido un acercamiento al Señor que no lo habría tenido si no hubiese tenido todo esto. Es cierto que he sufrido muchísimo, físicamente, también mentalmente, pues ha habido momentos de bajón, o sea, que no todo ha sido color de rosas, o sea, ha habido momentos de bajón y subidas, ¿no? Pero bueno. Luego, otro milagro que a mí que ha sido como un avance con respecto al primer linfoma, es que empecé a acompañar a enfermos. Antes con el primero empecé a sufrir con ellos, me di cuenta del sufrimiento ajeno, y con el segundo pues era capaz de acompañarles. Conocía a una persona que hacía visitas a enfermos, rezaba con ellos, entonces empecé a ir con él y vi que era capaz de transmitir esperanza ante gente que se estaba muriendo con sufrimientos muy grandes o con enfermedades muy graves. Y entonces llegaba allí, les hablaba de Dios, les rezábamos y me terminaban diciendo, pero bueno, si tendría que ser al revés, tú estás mucho más grave que yo, porque además fue durante el tiempo también en el que estaba con lo de los 6 meses de esperanza de vida. Pues bueno, pues eso el Señor al final pues me dio ese don de poder ir a transmitir esperanza, ¿no? Ante la enfermedad, ante un sufrimiento grave, da igual que sea de muerte, daba igual, sino porque fuimos a ver a otras personas que estaban en el hospital, pero a lo mejor estaban a punto de separarse de su marido, en una situación de un sufrimiento grande, ¿no? Profundo del corazón. Y ahí el Señor, pues bueno, pues me ayudó a poder transmitir esperanza, ¿no? Gracias a todo inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? No por mí. Y nada, y al final esto, pues como conclusión, ¿no? De todo esto, de toda esta experiencia y de todo lo que cuento en el libro, que lo cuento mucho más desarrollado, pero es que hay que tener esperanza, hay que vivir agradecido. Cada día hay que tener el corazón pues alegre, ¿no? Y decir, oye, cuántas cosas buenas nos pasan en la vida. La vida es un regalo que no hemos pedido, que nos ha venido dado, ninguno hemos pedido nacer, y todo es un regalo, cada día es un regalo y cada cosa que nos va pasando es un regalo. Es cierto que hay cosas que pueden ser en apariencia no buenas, pero esas cosas a lo mejor muchas veces son para salvarnos de otras muy malas, y hay que vivir en constante agradecimiento. Y yo lo digo, para ser feliz hay que tener un corazón agradecido. Si no se tiene un corazón agradecido nunca se va a poder ser feliz, porque serás un resentido, un amargado. Y bueno, y yo animo a todo el mundo a ser felices, a estar agradecidos a cada mañana, levantarse y decir, gracias Dios mío por esto que me has dado, que es bueno, por cualquier cosa, tener comida en el plato, tener una amistad, tener un familiar, tener un trabajo, todo puede ser agradecimiento. Con el segundo linfoma,
hubo un momento que tuve que escribir unas cartas en las que cuento una serie de cosas. Esas cartas se hicieron virales, luego me llevaron a dar testimonio en alguna radio, en algunas páginas web, y hubo gente que me pidió desarrollar mucho más mi testimonio, que lo pusiese por escrito más largo. Hubo gente que me pidió escribir el libro, pero yo siempre dije, mi vida no le interesa a nadie, yo no soy ejemplo de nada. Digo, yo tengo mal genio, yo me enfado. Bueno, pues siempre me negué a escribir el libro. Entonces pasaron meses y yo siempre dije que no iba a escribir. A la gente que me lo decía, nunca iba a escribir mi testimonio de forma larga. Hasta que una monja amiga nuestra me dijo, Sergio, en el convento viene gente con las vidas destrozadas y yo siempre les cuento tu testimonio y a todo el mundo le ayuda. Dice, yo lo tengo rezado. Tienes que escribir un libro contando tu testimonio, contando toda tu experiencia. Dice, porque va a ayudar a muchísima gente, lo tengo clarísimo, que esto va a ayudar a mucha gente. Dice, y que tiene que tener la máxima difusión, dice, porque va a ser una ayuda buenísima para todo el mundo. Y yo, hermana, que no lo voy a escribir, que no me lo pidas. Digo, yo no soy escritor, no me dedico a escribir, mi vida no le interesa a nadie, no soy ejemplo de nada, no me lo pidas, que no lo voy a hacer. Sí, Sergio, tienes que hacerlo, que tienes que hacerlo. Que no, hermana, que no. Pues me voy a poner a rezar para que lo escribas. Y yo, no hagas eso, por favor, que si no lo voy a terminar escribiendo. Entonces me resistí todavía más. 1 año y medio después empecé a escribirlo. Esta monja estuvo 1 año y medio rezando para que yo escribiese el libro. Y entonces cuando empecé a escribirlo, descolgué el teléfono. Hermana, empieza a rezar ahora mucho más, digo, porque empecé a escribirlo y ahora tiene que salir esto adelante, vamos a dejarlo en manos de Dios, digo que esto es su obra y voy a hacerlo así, y digo que sea lo que Dios quiera. Y entonces, por eso, al final, terminé escribiendo el libro varios años después, a mi pesar.